Queremos presentar un especial saludo de agradecimiento a tantos televidentes que nos han comunicado sus infinidad de inquietudes sobre temas relacionados con la seguridad social. En el día de hoy vamos a abordar importantes temas, como lo es, por ejemplo, la preocupación especial que hay en tanta gente que dice que qué es lo que pasa en Colpensiones, o pasó en el Seguro Social, o en Cajanal, que a unos los pensionan a los 2 meses, que a otros los pensionan a los 6 meses, que a otros los pensionan a los 12 años, que a otros a los 20. ¿Qué es lo que pasa? Que si hay rosca en el tratamiento de las pensiones, doctor Oscar Iván, ¿qué nos puede informar? Gracias a los amigos de Defensa Ciudadana, a usted, doctor José Vázquez, y a los televidentes de Colombia y del mundo que nos honran con su audiencia. Realmente se volvió un trauma lograr el derecho constitucional y legal de la pensión de vejez o invalidez o sobrevivencia en nuestro país. No es un problema actual, viene de vieja data. Explicaciones. Se duplicaron los pensionados, se duplicaron los afiliados con la Ley 100, se pauperizó administrativa y logísticamente el Instituto de Seguros Sociales, trabajadores mediante contrato, sindicatos politizados, variedad de normas en la interpretación, y eso ha colapsado el Seguro Social. Antiguamente, hoy Colpensiones, que es una de las posibles causas de la solución, esperemos que Colpensiones vaya a ayudar. El antiguo Cajanal en liquidación, que llama Unidad de Gestión Parafiscal, UGGP, realmente en estas entidades se demora entre 2 a 10 años una pensión. Yo discutía esta semana, me decía un magistrado de la Corte Constitucional, el doctor Mendoza, doctor Oscar Iván, es insólito que en Colombia las pensiones sean mediante un juez de la República vía tutela, y más insólito que sea bajo una sentencia. Qué tristeza, pero a eso se llegó porque hoy en día hay 150.000 procesos represados del Seguro Social, antiguo Seguro Social, hay 48.000 de la UGGP, antiguo Cajanal en liquidación. Allí es más gravoso, allí no reciben la pensión los beneficiarios, sino las viudas o los huérfanos, 8, 10, 15 años. El gobierno nacional, en una actitud responsable, ha tomado de raíz el problema. Colpensiones creo que es una solución. Se va a unificar la normativa, la administración, los sistemas, los archivos. Igualmente, la UGGP. Obviamente, hay una avalancha de información antigua, de expedientes, de demandas que están colapsando. Me preguntaba el doctor Emiro Blanco que le explicara a los televidentes por qué lo sufre a diario en las diversas oficinas de la Fundación, por qué a Pedro Pérez hoy se le demora 2 o 3 meses la pensión sin problemas, pero a otro Pedro Pérez de otra ciudad en similares circunstancias le niegan la primera vez, la segunda vez, va ante un juez. ¿Por qué esa disparidad? La disparidad nace en que hay criterios diferentes, en que hay funcionarios diferentes, y por eso es Colpensiones, para eso mejorarlo. Entonces, ¿cuál es la cadena de gracia para una persona cuando le han negado su derecho a la pensión teniendo? Entonces uno hace la solicitud, cumple la edad, tiene los requisitos y llega a un estudio. Toda entidad en Colombia solo tiene, por límite de la ley, 4 meses para estudiar, resolver, negar o aprobar y pagar la pensión. A partir de los 4 meses hay una mora que tiene una infracción pecuniaria, que son los intereses más altos, mes a mes, hasta que se pague la pensión. Llega la primera vez, se la niegan, ahí han transcurrido 4 meses, en el seguro transcurría 1 año y en Cajanal 2 años y medio. Hacen la reposición, transcurre otro año en el seguro, en Cajanal otros 2 años. Llega la apelación, otros 2 años en el seguro, van 7. Y en Cajanal otros 3 años, van 9. Y se la niegan y va donde el juez. Donde un juez de la República, y eso que ha mejorado con la oralidad, en Bogotá es 1 año. De 6 meses a 1 año y ha mejorado. Afortunadamente la justicia
En lo laboral ha mejorado mucho en cuanto a la eficiencia, pero hay mucho represamiento de 40 años. En segundo lugar, si ese juez falla favorable o va a una segunda instancia y la entidad o el afectado, si no le dan la pensión, va a una tercera instancia, que es la Honorable Corte Suprema de Justicia. Y eso sin hablar de las tutelas. Las tutelas definitivamente en Colombia, y que sea un preaviso para pensión de vejez o invalidez, solo en casos excepcionales las están reconociendo, y eso provisionalmente. La Corte Constitucional ha dicho que es válida la tutela para reclamar la pensión de vejez rápidamente mediante tutela cuando la persona tenga más de 73 años, que es el promedio de edad de los varones en Colombia, o de 75 las mujeres. De resto, no es un mecanismo idóneo para la tutela, para la pensión de vejez. Colpensiones ha de ser un mecanismo idóneo para que los colombianos no se demoren más de 4 meses en obtener su pensión de vejez, de invalidez o de sobreviviente. Obviamente, falta un trecho, nosotros nos podemos ayudar, tengamos la documentación al día, paguemos oportunamente las cotizaciones, tengamos la cédula, los registros civiles, porque si no tenemos esto, amén, el desorden administrativo del antiguo Seguro Social predica en nuestra contra. El Seguro Social tiene mal los archivos, mala la información, presenta inconsistencia. Nosotros tenemos que tener la prueba, o si no, vienen enormes dificultades de más de 140.000 sentencias de tutela y de procesos ordinarios. Si una ayuda le van a hacer a la justicia en Colombia es que mejore Colpensiones y mejore la UGGP, que lo va a hacer y lo está haciendo, porque así se van a descansar los jueces de Colombia. Yo hablaba con el magistrado Mendoza, yo le he dirigido respetuosas cartas a la Honorable Corte Suprema de Justicia. Qué bueno que en Colombia la Corte Suprema de Justicia, los honorables tribunales de distrito y los jueces de circuito laboral hayan unos especializados únicamente en la temática pensional, para que más rápidamente salgan las sentencias y también para unificar jurisprudencia, porque hoy en día, por ejemplo, en torno a la pensión de ley 71 o a la pensión de los incrementos del acuerdo de 049 del Seguro Social, hoy Colpensiones, en un despacho judicial de Bogotá la dan. A 10 metros otro juez la niega, en el tribunal una sala la da y otra sala la niega. La tendencia debe ser la unificación jurisprudencial en temas tan definitivos como ese que define el futuro de una persona en su última etapa de la vida, después de la vejez, la invalidez o la sobrevivencia, cuando viene la orfandad o la viudez. Van bien las cosas, pero hay que mejorarlas. 150.000 expedientes de tutela o de procesos ordinarios o de reclamaciones antiguas de Seguro Social es un caos constitucional. Afortunadamente, la Corte Constitucional ha impartido precisas instrucciones a Colpensiones y a la UGGP para que se pongan al día. Eso es una contribución a la equidad y a la prosperidad en Colombia. Si el problema de la mora en las pensiones no se detiene, que soy optimista, sí va a pasar. Colpensiones debe darle cara al país y debe ser una respuesta eficaz. Y no olvidemos, Colpensiones es el esquema legal del antiguo Seguro Social en una entidad más moderna. ¿Sabía usted que si tiene un hijo discapacitado a su cargo puede pensionarse anticipadamente? Consúltenos, PBX 282-1400, celular 316-299-9999. ¿Desea ver nuevamente este programa? Ingrese a nuestro canal de televisión en línea por internet www.worldtv.com/Defensa Ciudadana. No olvide www.worldtv.com/Defensa Ciudadana. Bueno, doctor Oscar Iván, usted ya nos explicó suficientemente cuál es el procedimiento para alcanzar la pensión cuando se acude a la justicia ordinaria. Ya pasó por el tribunal, acudieron a la Corte Suprema de Justicia, falló en favor del solicitante,
Pero ¿qué ocurre ahí? ¿Al cuánto tiempo pasan a Colpensiones la sentencia y cuánto se demora Colpensiones para pagarle al pensionado? Dura, incómoda, pero oportuna pregunta, doctor José Vázquez. Lamentablemente, después de una persona ha tenido que acudir a un juez de la República que se le reconozca su legítimo derecho a la pensión de vejez, de invalidez o de sobreviviente, y sale una sentencia ya ejecutoriada, pasa la etapa de presentarla ante la entidad que paga la pensión, llámese Colpensiones, antiguamente Seguro Social, Cajanal, hoy UGGP o cualquier entidad que es condenada al pago y reconocimiento de una pensión o derivada de esta como incrementos. Ahí usted lleva la pensión y lo normal, lo usual, la equidad, la ley le ordena e implica que esa entidad debe pagar ese fondo privado de pensiones inmediatamente, debe honrar, cumplir la sentencia, pero no es así. Por el colapso del término de Seguro Social, hoy Colpensiones, quedaron no menos de 12.000 sentencias radicadas, que llevan hasta año y medio, 2 años y medio para su pago. Igualmente con el antiguo Cajanal, tienen por ahí 7.000 sentencias acumuladas, el Fondo Pensional de Ferrovías, varias entidades pagadoras de pensiones, el Ministerio de Defensa, que después de la sentencia viene la paga de la sentencia y se demora 1, 2 o 3 años. Soy optimista en que el Gobierno Nacional, la Administración de Colpensiones, estas entidades se pongan y superen esta etapa de pago y de cumplimiento de las sentencias, porque es una molestia para, primero, los afectados, que son los adultos mayores de Colombia, los enfermos o los huérfanos, y segundo, para los abogados, que la persona dice, este abogado es muy malo, llevo 2 años, 4 o 5 años con él y no me ha hecho la pensión, porque las personas esperan legítimamente resultados. El pago de la sentencia en Colombia es anormal, pero se está demorando hasta 2 años y medio. Por eso hago un llamado, tengan la documentación al día, asesórense bien. Para sacar una pensión en Colombia no se requiere abogado ni pagar dinero por anticipado. Solo en el evento que en primera instancia, en segunda instancia, le hayan negado ilegalmente, acuda a un abogado para que adelante un juicio ordinario o administrativo si se trata de un régimen especial como el de los maestros o como el de las fuerzas militares. Bueno, ahora a estas personas que se les demoró 2 o 3 años para que se les pagara el fallo del tribunal o de la corte, ¿qué intereses se le pagan, moratorios o cómo es esto, doctor? Bueno, el legislador de 1993, que expidió la ley 100 de ese año, quiso honrar y estamos hablando hace 19 años, 20 años hizo, va a ser en diciembre de 2013, de la expedición de la ley 100. Ya en esa época se demoraba 1, 2, 5 años el ejercer el derecho de una pensión. Entonces el legislador, con justicia, con equidad, y para obligar a los fondos privados de pensiones que nacían, y al Seguro Social de esa época, y a todas las entidades reconocedoras y pagadoras de pensión, a que tuvieran un tiempo límite, que luego ratificó la Ley 797 de 2003. El artículo 141 de la Ley 100 dice muy claramente: los fondos privados o las entidades reconocedoras y pagadoras de pensión tienen 4 meses para estudiar, aprobar o negar, liquidar y pagar todo derecho pensional. A partir del día 121 ocasionan los intereses moratorios más altos, mes a mes, hasta el pago efectivo de la pensión de vejez, de invalidez o de sobreviviente. Todas las pensiones que sin ninguna justificación se demoraron en su reconocimiento y pago más de 4 meses, generan intereses. Aquí no necesita uno llevar ni testigos, ni alegaciones muy profundas, porque es el artículo 141 de la Ley 100 que está vigente y que se le aplica a estas entidades. Todas las sentencias, la mayoría de sentencias que tienen contra el Seguro Social o hoy Colpensiones,
van con intereses moratorios. Entonces, quien está perdiendo es el Estado, quien está perdiendo son estas entidades. Y si a usted le demoraron injustificadamente un fondo privado o Colpensiones, el seguro, a partir del día 121 puede reclamar los intereses moratorios, que entre otras tiene que ser por demanda ante un juez de la República. Bueno, doctor, hay otro tema apasionante también que usted nos estaba comentando, pero no nos explicó mucho sobre los fondos de pensiones, creados pues ya hace un tiempo. ¿Usted qué consejo le da a nuestros televidentes para señalarles si cotizar a Colpensiones o cotizar a un fondo privado? ¿Cuáles son los beneficios y cuáles son los perjuicios? Porque mucha gente dice, no, me engañaron y me hicieron inscribir en un fondo de pensiones. ¿Qué orientación le da a nuestros televidentes? Bueno, esto necesita una pausa. En próximos programas hablaremos más a profundidad y en extenso de los fondos privados, pero después de la Constitución del 91 el hecho más notable es la Ley 100 de 1993, porque es el modo más tangible que el Estado social de derecho llegue al ciudadano común, al viejo, al inválido o a la viuda o huérfano o enfermo. Y es el Estatuto de Seguridad Social en pensiones. Y en Colombia tuvo varias particularidades para bien. Uno, la cobertura. En Colombia la cobertura en pensiones, si hoy es de 33%, en 1994 era de 17%. Segundo, en Colombia, a diferencia de otros países que el modelo es estatal o el modelo es privado, en Colombia es mixto y nació unos actores nuevos, que son los fondos privados de pensiones, que son instituciones financieras con la vigilancia y la garantía del Estado y el rigor del Estado para que las personas coticen como una cuenta de ahorro pensional. Eso ha tenido implicaciones buenas para Colombia. En cuanto a pensiones de invalidez y sobrevivencia, es lo mismo. El Seguro Social o el Estado, el fondo de prima media, el régimen de prima media, o los fondos privados, las prestaciones son iguales. Cambian importantemente en los fondos privados, porque la pensión de vejez en el régimen de prima media, Cajanal, el Seguro Social, los regímenes privados de pensiones en Colombia, están preestablecidos por la ley. Ahí se a qué edad, con qué semanas, con qué cotización y basta, se cumple la ley. En los fondos privados, todo depende del capital ahorrado durante toda una vida de trabajo. Esa cuenta pensional, que es como una cuenta de ahorro personal, se nutre de lo siguiente. Primero, en los que habían trabajado en el Estado, que tienen un aspecto que llaman bonos pensionales, o habían cotizado en el Seguro Social, esa cuenta, esos valores intangibles todavía se traslada a ese fondo privado de pensiones. Las cotizaciones que haga cada afiliado en su vida laboral o como independiente o como inversionista. Y en tercer lugar, los rendimientos. Su vejez depende de que usted tenga un ahorro suficiente y una edad mínima. En Colombia, para obtener una pensión de vejez en un fondo privado, una pensión mínima, necesita usted 62 años, si es varón, y 57 si es mujer, y más o menos 150 millones al día de su pensión de vejez, a valores de hoy. Pero que me dicen muchas personas, entonces los fondos no nos pensionan, sí, pero tiene una modalidad diferente. Si Pedro Pérez tiene 62 años, ha cotizado 1.150 semanas, no olvide que en el Seguro Social las pensiones son 1.250, va a llegar a 1.300, en un fondo privado son 1.150 semanas, pero tiene 100 millones, ¿qué pasa? Hay fondo de garantía mínima de pensión, que el Estado, si tiene unas condiciones, si Pedro Pérez es pobre, si no tiene con qué seguir trabajando, si no tiene bienes, le tiene que garantizar esos 50 millones de pesos para que su cuenta pueda generarle una pensión mínima hasta el día que muere. Es una cuenta de ahorro. Los fondos de pensiones no son malos a per se. En Colombia hoy los fondos privados de pensiones
tienen 80.000 millones de dólares del ahorro de todas las personas que han cotizado allá y tienen 90.000 pensionados. Esos 80.000 millones de dólares han modernizado a Colombia y se requiere que sirva más para la inversión de obras públicas en Colombia. Entonces, no tengo la autoridad para decir si un joven de Colombia se va para Colpensiones o si sigue en un fondo de ahorro privado. Viene una audaz reforma que ha dicho el señor ministro de Trabajo, que hay que esperar qué pasa. Hay la garantía del Estado, hay 6 millones de afiliados cotizantes. Yo a ese joven digo, quédese donde está, que a mediano plazo la dimensión económica, la dimensión legal del país le va diciendo a usted, sigo en el fondo privado de pensiones o me vuelvo a Colpensiones, porque en Colombia no hay más posibilidades. Usted está en Colpensiones o está en un fondo privado de pensiones, al menos que sea maestro o al menos que sea miembro de las fuerzas militares, porque los regímenes especiales sus siguientes, Contraloría, jueces y Congreso, se terminan el 31 de diciembre de 2014. Aquí no hay dos opciones, sino Colpensiones o fondos privados. Ambas tienen fortalezas, ambas tienen debilidades, pero ambas tienen la dinámica del Estado y una economía que crezca para que llegue a una cobertura de 4 millones de adultos mayores en Colombia, que hoy en día hay 3 sin pensión. Ese es el reto. El reto no es si estoy en un fondo o si estoy en Colpensiones. El reto es que la gente cotice y que las personas que no alcanzaron una pensión de vejez, que hoy en día son 3 millones de colombianos y que están en extrema pobreza, tengan alguna viabilidad de dignidad en su etapa, en su último periplo vital. Existe el rumor, doctor Oscar Iván, que Colpensiones va a desaparecer y que van a quedar únicamente los fondos privados de pensiones. ¿Eso qué hay de cierto en eso? Eso no es viable en un Estado social de derecho como el colombiano. Es probable que hayan ajustes y reformas. En Colombia no hay una bomba pensional. En Colombia no hay un pánico pensional. En Colombia se necesitan ajustes, se necesita cobertura, se necesita crecimiento de la economía, se necesita que las personas coticen. Aquí en Colombia muchas personas tienen con que no cotizan por irresponsables. Un señor que llegó estos días a Defensa Ciudadana tiene unos bienes por 600 millones de pesos, que una salsamentaria y una pequeña finca. Se le mató el trabajador. Pues le quiero decir, ese señor hoy en día, que con 150.000 pesos al mes tenía cubierto a ese trabajador para invalidez, para vejez, para muerte y para salud, hoy se expone a una demanda de 1.000 millones de pesos. La mayor responsabilidad consigo mismo no es consigo mismo, es con la sociedad y con la familia. Hoy los invito, meditemos, si yo falto hoy, ¿qué va a pasar con mi familia? Si me enfermo hoy, me invalido, ¿qué va a pasar conmigo? Si tengo con qué cotizar, hágalo. No tenemos que tener esa codicia de que el papá Estado todo lo paga. No olvidemos que el problema pensional y sobre todo el problema y el fenómeno del envejecimiento en la sociedad mundial y especialmente en la colombiana es un problema de hondas raíces sociales, culturales, económicas y de salud pública que a todos nos convoca, a los individuos, a la familia, a la sociedad y al Estado. ¿No le pagaron el retroactivo de su pensión? Consúltenos. PBX 282-1400, celular 316-299-9999. ¿Desea ver nuevamente este programa? Ingrese a nuestro canal de televisión en línea por internet www.worldtv.com/Defensa Ciudadana. No olvide www.worldtv.com/Defensa Ciudadana. Doctor, en estos últimos minutos, ¿usted por qué no nos da una explicación sobre lo que aparece en la ley 797, que nos habla sobre las pensiones especiales para madres de familia
e hijos discapacitados. Doctor José Vázquez, la Ley 797 de 2003 trajo dos modalidades de pensión de vejez especiales y peculiares. Una va dirigida a la madre cabeza de familia, y entiéndase como madre cabeza de familia es la que no tiene esposo ni compañero y de la cual depende económicamente su unidad familiar. Que esté trabajando, que tenga 1000 semanas cotizadas y que tenga un hijo discapacitado. Entiéndase por discapacitado para estos casos, inválido, que tenga una discapacidad mayor al 50%. Esto lo certifica la Junta Regional o los médicos de la EPS a la cual ella esté afiliada. Entonces, requisitos: pensión de vejez, madre cabeza de familia. Segundo, hijo discapacitado con un 50% o más. Tercero, cualquier edad. Cuarto, que dependa de ella. Quinto, que haya cotizado 1000 semanas. Independiente de la edad, se le da su pensión de vejez especial de una vez. Esa es la pensión especial. La segunda pensión especial es pensión especial por discapacidad, que va dirigido a las personas mayores de 55 años y que hayan cotizado 1000 semanas o más en la Seguridad Social. Si lo declaran inválidos, y inválido en Colombia quien tenga más del 50% de su pérdida laboral, y en forma recurrente, la entidad ya no le entrega la pensión de invalidez, sino la pensión de vejez de una vez. Entonces son dos pensiones especiales: madre cabeza de familia con hijo discapacitado, que dependa de él. Y cualquier persona que tenga una invalidez mayor del 50% y haya cotizado 1000 semanas o más, ya no le dan la pensión de invalidez, sino la pensión especial de vejez por discapacidad. Bueno, solamente nos resta agradecerle a nuestros televidentes la gentil atención que han tenido a nuestro programa y los invitamos para nuestra próxima edición. Doctor Vázquez, a usted muchas gracias, a nuestros televidentes y amigos de Defensa Ciudadana igualmente, pero quisiera para la dinámica de los próximos programas, ante tanta llamada de todo, una tarea para todos. Esta semana invito a los amigos a que revisen la documentación, registros civiles, cédula, historias laborales, parentescos, para iniciar peticiones para una pensión hipotética de vejez, de invalidez, de sobrevivencia, para así ayudarle a las entidades de prevención social a que sean más ágiles. Pero nosotros tengamos orden también. Feliz semana a todos, muchas gracias.